Buenas, luego de ver un periodo de la historia del Paraguay, de sucesivos gobiernos liberales y el enfoque que usaron para con la educación, con la cultura, la llegada de un modelo de gobierno que se encuadra dentro del autoritarismo al ser protagonistas militares, podemos observar la llegada en el poder de otro militar que tuvo un largo periodo de gobierno, como fue Alfredo Stroessner. Un gobierno con muchas contradicciones, con muchas denuncias en lo que respecta a la violación de los derechos humanos, así también en varios análisis sobre la cultura, sobre la educación. Se le da la mayor carga de culpabilidad de la falta de desarrollo de la conciencia colectiva de la ciudadanía, al no apostar como debería durante tantos años de gobierno en la educación paraguaya. Otros dicen que fue un periodo de florecimiento, de construcciones, inclusive dentro del sistema educativo, la creación de los centros regionales, la habilitación de la Universidad Católica, el acercamiento de organismos internacionales que posibilitaron un cierto desarrollo durante ese periodo. Claro está que intereses de quienes escriban la historia siempre habrá, y va a caber en aquel que analiza sopesar, poner en la balanza si la gestión de ese gobierno tuvo más aciertos o errores. Dentro de la materia, siempre tratamos de encontrar los puntos que tengan relación con la cultura, con la educación. Dentro del texto que vamos a observar, podemos encontrar la cooperación internacional que recibió el gobierno de Alfredo Stroessner por parte del gobierno de los Estados Unidos, principalmente apoyo económico para acelerar construcciones, carreteras y también para tratar de encontrar cierto desarrollo en el proceso de formación. Internacionalmente estábamos todavía en la sombra de la Guerra Fría. Eso significó también una carta libre para que el gobierno de Alfredo Stroessner identificara, entre comillas, a los zurdos como enemigos a quien tratar de callar, porque podrían instalar el comunismo en el Paraguay. Una política interior que tiene mucha influencia del gobierno norteamericano, que mirando el contexto internacional se hallaba en esa guerra, principalmente contra la Unión Soviética. Entonces, teniendo como aliado en América Latina al Paraguay, al régimen militar de Alfredo Stroessner, así como en otros países de acá de América, Estados Unidos decide apoyar al gobierno con esos incentivos para ejecutar programas del campo, en la educación. Estos programas solamente se desarrollarían hasta donde el modelo de gobierno así lo permitía. Profundizar, analizar ciertas cosas en un nivel más superior en el sistema educativo ya representaría una amenaza, porque cuestionaría un sistema de gobierno. Lo ocurrido, salvando la distancia, con el doctor Francia, que clausuraba cierta dependencia educativa que estaban a cargo
de los sacerdotes, porque temía que ellos reprodujeran la necesidad de instalar nuevamente una monarquía y en consecuencia cuestionar el gobierno de Francia. Entonces, los intereses de quienes ostentan el poder en un país siempre tendrá su consecuencia directa en el sistema educativo. La creación de los centros regionales también son producto de una cooperación internacional. La creación de la Universidad Católica, una especie de acuerdo entre la Conferencia Episcopal Paraguaya, que posteriormente se convertiría también en un bastión de la lucha contra el gobierno de Alfredo Stroessner. Por ende, esto refuerza la teoría de que, teniendo una institución la independencia de desarrollar sus contenidos académicos, representaba una amenaza al gobierno de Alfredo Stroessner y a cualquier gobierno. Fue así como los centros estudiantes de la época, y principalmente la Universidad Católica, que fue una de las primeras universidades en expandirse por todo el territorio paraguayo, levantaba una voz de protesta en cuanto al régimen. El gobierno de Alfredo Stroessner, durante décadas administrando absolutamente el poder, tuvo que ceder ciertos espacios para que en el contexto internacional no tenga la cruz de los Estados Unidos. Por eso vamos a encontrar ciertas alianzas estratégicas con organismos internacionales que ustedes podrán observar en el texto que voy a compartir. En este material, en esta unidad, lo que queremos dejar en claro es que todo gobierno tendrá su interés en el sistema educativo. Todo sistema educativo se verá afectado por una política de Estado. Y son los docentes quienes tienen que comprender las coyunturas y trabajar en los planes cotidianos para que, si vemos que existe un espíritu autoritario, no pueda eso llegar a influenciar en la cosmovisión de nuestros alumnos. Que el espíritu crítico sea siempre la base de nuestra formación. Post gobiernos sucesivos liberales se instala un estilo de gobierno autoritario encabezado por militares. Y en esta unidad habrá un pantallazo en el texto que van a leer sobre lo que fue el último bastión del autoritarismo, el gobierno de Alfredo Stroessner y su relación con lo cultural, con lo educativo.